Bueno, habíamos dicho en el comienzo del programa que hay un común denominador que es el pedido de justicia, ¿no? Y el caso emblemático de María Elena Brondino creo que es un símbolo de una lucha de una mamá, casi solitariamente, para que sea justicia de una vez por todas, ¿no? Esto ocurrió, Graciela, gracias por estar acá. No, por favor. El 28 de abril de 2010, cuando María Elena fue atacada por dos motochorros. Exacto. Que... A la vuelta de donde trabajaba y a 5 cuadras de mi casa. Ajá. En el barrio Sargento Cabral, muy cerca de donde ocurrió lo de Francisco. Ajá. Ella era técnica en gestión gastronómica, pero por motivos de seguridad, la abuela le había conseguido un trabajo en una panadería que estaba ahí en calle Alvear y casi Gorostiaga, porque si no tenía que trabajar en un hotel o en un restaurante y los horarios nos parecían intempestivos. Entonces era la que hacía todas las confituras en la panadería y el horario era a nuestro juicio adecuado, porque entraba a las 2:30, 3 de la tarde y salía a las 8:30 de la noche. Ajá. Un tiempo antes la habían asaltado viniendo a pie, le habían robado el celular y entonces ella decidió arreglarse la bicicleta que estaba ahí tirada en el patio de casa para llegar antes. Nosotros le decíamos que un día viniera por Gorostiaga, otro día viniera por Pedro de Vega. Al principio que la habían robado nos avisaba por un mensajito y el papá y yo la íbamos a buscar en auto, pero después nos planteó que ya era grande, tenía 25 años, que no podía depender de nosotros para hacer ese trayecto, que estamos hablando de 6 cuadras. Nos pareció bastante coherente lo que nos planteaba, y bueno, ese 28 de abril fatídico salió de su trabajo a horario, hizo 50 metros, llegó a calle Gorostiaga, dobló por Gorostiaga y a los 50 metros fue atacada por dos motochorros. La persona que iba atrás le dio el tirón al bolsito que llevaba cruzado sobre el pecho, pensando tal vez en que se iba a cortar, pero nunca se podía cortar porque era de tela y formaba una sola unidad. Y bueno, la levantó de la bicicleta y impactó sobre el pavimento adelante de la bicicleta. Aún así, estos tipos se bajaron de la moto queriéndole sacar el bolso, pero el bolso ya había quedado debajo del cuerpo de ella y ella estaba convulsionando y no pudieron robarle nada. De todas maneras, en el bolso tenía el delantal de cocina, un pañuelito, la llave de casa y 2 pesos. Por eso la mataron. Graciela, bueno, a partir de allí comienza una lucha, ¿no? Sí. Porque este caso estuvo como NN durante años. varios años. ¿Cómo fue tu búsqueda, tu lucha, decía, a partir de aquel momento y cuando la justicia, NN, digamos, todavía significa que no hay ningún identificado como responsable de lo que pasó? Sí. Bueno, al principio yo, por supuesto, cuando te ocurre una cosa así, no, estás como en otro mundo. Es como que estás viendo una película donde uno es protagonista pero no alcanza a tomar dimensión de la enormidad de la tragedia que te afecta. Después, con el paso de los días, cuando la gente se va retirando, porque es lógico, cada uno sigue con su vida, y vos te quedás solo en tu casa, entras de a poquito a darte cuenta de lo que pasó. En esos momentos yo era muy optimista, pensé que mataban a una persona y a los pocos días los responsables iban a estar presos. Hasta que poco a poco me acuerdo que fuimos a hablar con el juez enseguida, con mi esposo, y él nos dijo, es fundamental el tiempo. Hay que actuar rápido, hay que detener a las personas muy rápidamente, porque esta gente no vive como nosotros, sino que cambia de lugar de hábitat, cambia el color del pelo. Bueno, yo al principio esperaba que se hiciera justicia. Detuvieron a varias personas, pero después la largaban, quedaban un día o dos, la largaban. El juez trabajó un tiempo, después ya cuando vio que no encontraba nada, pasó el expediente a NN,
Entonces empecé a comprometerme yo con el expediente, fui a hablar con la doctora Bertone, que en ese entonces estaba a cargo de NN, me manifestaba que iban a hacer una serie de cruces con teléfono, porque esa moto negra que terminó matando a Marianela, los días anteriores estuvo haciendo raíz delictivo y nadie hizo absolutamente nada, nada. Y bueno, hasta que de a poco el expediente se fue apagando. Entonces yo luché mucho junto con la gente de la asociación para que saliera la ley de protección a testigo y pago de recompensa. Había en ese momento 2 proyectos de 2 legisladores distintos y había que unificarlos. Y ninguno quería resignar nada, había una cuestión de egos ahí, ¿no? Cuando se logró, periódicamente yo me reunía con el gobernador, con el ministro de Justicia, con el ministro de Seguridad, haciéndole ver de que ellos hablaban de números y tenían, nunca me voy a olvidar, un plano de la provincia de Santa Fe con pinches azules en los lugares donde se producían los muertos, o sea que mi hija se había convertido en un pinche azul. Eso me impactó mucho. Recuerdo que en una reunión con el ministro Lamberto, que en ese momento era era ministro de Seguridad, le dije, ese pinche que usted tiene ahí es esto. Yo voy a todos lados con una foto de mi hija plastificada, ¿no? Es una persona valiosa de 25 años que no le hacía mal a nadie, que lo único que hacía era trabajar, porque ni siquiera iba a los bailes. Cuando salía a comer con los amigos, tomaba taxi, muy cuidadosa. O sea, pero Graciela, vos impulsaste esta ley de testigos, obviamente después te iba a preguntar cuando empezaste a estudiar Derecho Penal, sí. Empezaste a estudiar... Me compré libros. Compraste libros, estudiaste la Constitución, ¿no? Sí. Esto, el ciudadano lo está haciendo, ¿no? Sí. El ciudadano el que lo hace, ¿no? Pero... ¿vos imaginabas o tenías sospechas o tenías información de dónde podía estar esta gente? No. Solamente tenía... La gente te dice, son del barrio chaqueño, otro te decía otra cosa, otro te decía otra cosa, pero algo seguro, seguro no tenía absolutamente nada. Hasta que salió la ley de protección a testigo y pago de recompensa. Cuando sale, terminaba el gobierno del doctor Bonfatti. Entonces tuve que contactarme con el doctor Lischin y explicarle el caso para que me dieran la recompensa. De hecho, cuando él firma la ley, el primer caso que dan la recompensa es por el caso de Marianela. O sea, más que dar la recompensa es que establezca la recompensa para aquellos que testifiquen. Por supuesto, no me da la plata a mí, ¿no? No, y que lo protejan. Bueno, eso no. No hay ningún tipo de protección. Ahora les voy a explicar por qué. Porque al principio se firmó la ley y nadie sabía bien cómo implementarla, ¿no? Había artículos que no estaban muy claros, pusieron una persona de Rosario a cargo que no venía nunca, que no tenía oficina acá, que una vez yo amenacé con encadenarme en la Casa de Gobierno si no venía, porque tuve que hacer eso, porque si no, no venía. Y cuando vino y hablé con él, me di cuenta de que estábamos mal, que no tenía ni idea de cómo hacer para aplicar esa ley. No obstante, me dieron la recompensa, me autorizaron la recompensa, yo armé carteles y salí a pegar carteles por el barrio Chaqueña porque yo tenía lo que ahora llaman Coronel Dorrego, porque yo tenía una corazonada que era de ahí de donde venía la... ¿Fuiste sola a pegar carteles? Fui con mi hijo en el auto y él paraba, yo me bajaba con el balde, con el engrudo, con una pinceleta y ponía en todos los palos de la luz la foto de Marianela con el tema de la recompensa. Después tuve como 15 días que no me podía enderezar porque no me daba... No, pero es cierto que tuviste también falsas informaciones, gente que quiso extorsionar también, ¿no? Sí, hubo una vecina que me quiso extorsionar, una menor, que yo calculo que cuando ella vio que me habían dado la recompensa, en su cabecita loca habrá pensado que yo tenía la plata. Y primero me pedía 50.000 pesos y después a los 15... Yo en ese momento no hice la denuncia porque no había un solo error de ortografía en la misiva que me dejaba manuscrita. Me decía que era Bruno, el hermano del que mató a mi hija,
y que le llevara 50.000 pesos a una casa desocupada que estaba en la cuadra siguiente a mi casa, que si no me iba a pasar algo. No hice la denuncia, se lo comenté al fiscal y todo, y después a los 15 días ya me mandaba una hoja bien escrita en computadora, donde en lugar de 50.000 me pedía 80.000 en billetes de 500 y para ese día a las 2 de la tarde. O sea, había alguien atrás de ella. Sí. Lo peor de todo, que es la hija de un compañero de trabajo al quien yo dejé en el correo cuando me fui. Ah. Es cierto que tuviste, o sea, te involucraste tanto en el tema que, o sea, que te pusiste a estudiar penal, constitucional, para, digamos, ser parte en esta investigación. Y estudié todo lo que pude, y si hubiera tenido unos años menos y no hubiera estado tan porque acuérdense que yo también tuve 2 años con mi marido que se moría un poco cada día hasta que falleció. Si yo no hubiera tenido que sortear todas estas cosas, probablemente me ponía a estudiar Derecho. Pero me doy cuenta que la cabeza ya no me da para almacenar tanta información. Me acuerdo de mí cuando trabajaba hace 15 años atrás, 20 años atrás, y las cosas pasan por algo y te afectan, la salud te afecta. Yo antes no me olvidaba absolutamente nada, manejaba 1000 personas y no se me escapaba un detalle, y ahora de pronto voy al patio y no sé para qué fui al patio. Graciela, ¿y cómo es que se abre esta puerta, ¿no? Que en la situación en la que bueno, estamos? Se abre, yo estaba en contacto con la directora del Centro de Atención Judicial y estaba siempre en contacto con ellos, ¿no? Instándolo a que se hicieran cosas. La llamé, le digo, era Zulema Rivera, la doctora que después se suicidó. Le digo, Zulema, ¿no apareció ningún testigo de identidad reservada? Sí, Graciela, apareció uno, dice. Pero dice, estoy en una reunión, háblame pasado mañana. Era un viernes. El domingo, que era el Día de la Madre, yo leo que se había pegado un tiro. Pero yo ya sabía que había un testigo de identidad reservada porque ella me lo dijo. Entonces entré a meter un poco de presión en la justicia para que le tomaran declaración. A todo esto, el expediente ya estaba en menores. ¿Por qué? Porque había venido a mi casa. Ustedes saben que cuando se cumplen los aniversarios de mi hija, yo hago una suelta de globo, hago un enorme sacrificio, pero yo necesito que el tema tenga vigencia para que se sigan ocupando de él, porque si no, no tengo ninguna posibilidad de éxito. Entonces, al 4.º año, me parece que fue, había en General Paz muchos volantes de mi hija pegados, había un pasacalle en el lugar donde la mataron, y aparece una persona, me toca el timbre y me dice que tal persona estaba involucrada en el asesinato de mi hija. Entonces yo voy y hablo con Bonfatti. Bonfatti le pasa el tema a Derechos Humanos. A Derechos Humanos le llevó 1 año tomarle declaración a ese señor. 1 año, llamando yo toda la semana. Parece un cuento, pero es así. Yo empecé a escribir un libro para que quede registrado todas las cosas que tiene que hacer una víctima para lograr justicia. Ahora, por un lado tenés testigos, por otro lado tenés sospechosos o detenidos. En este momento tengo 2 detenidos. Sí. Después de tanto... Porque ese hombre que vino y me tocó el timbre, sí, me abre una puertita, y cuando me abre una puertita, yo investigo por ahí, empiezo a investigar Facebook, empiezo a investigar y encuentro algunas relaciones. Y después ese hombre siguió viniendo a mi casa, porque primero me dijo que era una persona, que no tenía nada que ver con él. Después un día, con el transcurrir de los meses, la semana, viene un día con la frente cortada y me dijo que el hijo le había dado pegado con un cajón de cerveza, porque le dijo, no te metas acá porque yo estoy metido en el tema. Todo esto yo iba y venía del juzgado a mi casa, ¿no? Y bueno, y así de a poquito, cuando el doctor Sánchez, después del año que le toma declaración de derechos humanos, el doctor Sánchez dispone ponerlo preso al primer nombre que me dan.
Lo ponen preso y al día siguiente me llama y me dice, Graciela, tengo que desprenderme del expediente porque era menor al momento del hecho. Entonces lo pasa al juzgado número 1 de menores. Y yo apelé la medida porque después lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Y cuando usted me preguntaba si es secreto el nombre de la persona... sí, se protegió la identidad. No se protegió la identidad. Es decir, en la reunión que se hizo, el juez le dijo... Por empezar, todos los jueces con los que hablo me dicen que no está reglamentada correctamente la ley como para protegerlo. Yo digo, pero si estaríamos hablando de un narcotraficante, entonces la persona que sale de testigo es hombre muerto. Porque hacen la reunión y el juez le dice, bueno, como comprenderá, tenemos un testigo de identidad reservada, pero no podemos darle el nombre. Pero le voy a leer la declaración. Dice, yo vivía en la pieza de al lado, separando las... O sea, prácticamente Ya está. Violaron la Ya está. la De reserva, hecho, el nombre además. figura en muchos escritos que yo tengo, figura el nombre. Claro. Ahora, esto parece una película de terror, Graciela. Sí. Lleva 9 años ya este tema. Sí, con varias apelaciones mías. Apelé la prisión de esta persona que después la Cámara falló a mi favor. Cuando la Cámara falla a mi favor, dice que hay que ponerlo preso, dice que hay la otra persona, ya hay suficientes elementos en el expediente como para considerar que puede haber intervenido en el hecho, y dice que hay que investigar el accionar de la Comisaría Quinta porque los días anteriores no se hizo nada. Y bueno, ahora el expediente está aperturado en 3. Después otro día, mucho después, viene el papá y me dice que el hijo está preso por drogas. El que había venido con la cara cortada. Entonces yo voy y le digo al doctor Sánchez, mire, me dijo tal cosa. Entonces el doctor Sánchez lo llama y le imputa el hecho. Y entonces ahora tengo el menor, el que era menor al momento del hecho, detenido en Las Flores, y el mayor detenido en Coronda. Ese mayor, para que quede claro, es la persona que a usted le abre la puertita. No, el padre. El padre. Claro. El padre. Bueno, y todavía estamos a 9 años del hecho. Estamos ¿no? a 9 años dando todavía. vuelta. Ahora la fiscal de homicidio, porque ahora pasó al nuevo sistema, era un expediente del viejo sistema. Residual. Ya pidió 20 años para el mayor y pide la elevación a juicio, o sea que creo que este año, con un poco de suerte, se van a hacer los 2 juicios. Veremos cuáles son los resultados. Bueno, gracias por estar aquí esta noche. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Bueno, Gracias.